Hola, bienvenido, bienvenida a otra lección express. En esta lección veremos los adverbios de frecuencia más comunes, así como también algunas expresiones de tiempo que podemos usar con el presente simple. Tocaremos también el uso de have got, está por acá. Tocaremos también el uso de have got y la diferencia que existe cuando usamos el verbo have por sí solo. Hay una diferencia muy clara, pero ya la explicaremos después. En lo que respecta a vocabulario, daremos un vistazo rápido a palabras sobre tecnología. También veremos frases que podemos utilizar para llegar a acuerdos, eso es lo que tenemos aquí en Making Arrangements, y para darnos el tiempo para pensar en una respuesta. Esto es cuando nos preguntan algo y queremos darnos un tiempo de pensar aquello, podemos ocupar frases muy útiles como las que vemos aquí abajo. Las estaremos viendo y las estaremos explicando. Al final, o por último, revisaremos a las preposiciones de tiempo como una parte de vocabulario extra. Revisaremos estas preposiciones de tiempo at, in y on. Así que entonces comencemos. Comencemos con los adverbios de frecuencia. ¿Para qué son los adverbios de frecuencia? Bueno, los adverbios de frecuencia son palabras que nos ayudan a expresar qué tan frecuente hacemos algo o qué tan frecuente algo se está haciendo o se hace. Estas suelen usarse en presente simple por lo general. También hay ocasiones en las que se pueden ocupar en presente continuo o en pasado, pero van a darle a nuestra expresión o a aquello que escribimos un significado diferente. Entonces, lo más básico que podemos aprender aquí sobre adverbios de frecuencia es que por lo general o casi siempre los vamos a ocupar con el presente simple para expresar qué tan frecuentemente algo se hace o yo hago algo o alguien hace algo, ¿ok? Tenemos estos 5 adverbios de frecuencia más básicos, existen muchos más, pero para este tipo de nivel, para un nivel muy basiquito, podemos tener estos 5 adverbios de frecuencia que nunca nos van a fallar. El primero de ellos, always, que significa siempre, usually, que significa usualmente, often, que significa con frecuencia, sometimes, algunas veces, y never, nunca, ¿vale? Ahora, ¿qué hay de especial con estos adverbios de frecuencia en lo que respecta a la estructura de mi oración? Pues algo especial que debemos tener en mente es que estos adverbios de frecuencia suelen estar antes de los verbos principales. Siempre suelen estar antes de los verbos principales. Incluso cuando yo hago una oración negativa, cuando hago una negación, también se ponen antes de los verbos principales, ¿ok? ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que cuando yo haga una pregunta cerrada pueda ocupar mis adverbios de frecuencia con normalidad, pero si quiero hacer una pregunta abierta, lo que se suele hacer es ocupar la frase how often, que es qué tan a menudo algo se hace. Entonces vamos a ver unos ejemplos para tenerlo más claro. Vamos a poner una oración positiva aquí con adverbios de frecuencia. I am always, por ejemplo, vamos a empezar con verbo to be. I am always happy, siempre estoy feliz. Y ahora tengamos un ejemplo con cualquier otro verbo que no sea verbo to be, ¿ok? I always work in the morning, ¿ok? Como podemos ver, aquí hay una diferencia muy clara. Tenemos que cuando yo estoy ocupando el verbo to be ya conjugado en presente simple, el adverbio de frecuencia va después del verbo. Es decir, tengo mi verbo to be aquí, que es el am, y mi adverbio de frecuencia está después del verbo to be. Sin embargo, cuando estoy expresándome en presente simple, es decir, con cualquier otro, el verbo to be también está en presente simple, pero cuando ya ocupo cualquier otro verbo que no sea verbo to be, entonces este verbo va a ir después del adverbio de frecuencia. Cualquiera que este sea, puede ser always, puede ser usually, puede ser often, sometimes o never. Y siempre que tenga este
siempre que tenga en mente esta diferencia entre verbo to be y cualquier otro verbo, no voy a tener un problema. Verbo to be va antes del adverbio de frecuencia, cualquier otro verbo va después del adverbio de frecuencia. Ahora, tengamos otros ejemplos solamente para que los veamos en negaciones, cómo funcionan los adverbios de frecuencia en negaciones. Y en el caso del verbo to be se va a repetir lo mismo. Voy a tener mi verbo to be primero y después mi adverbio de frecuencia. I am not always, o I am not always, I'm not, sorry, I am not always happy. Tengo mi verbo to be, tengo mi negación y después mi adverbio de frecuencia. Si ocupo cualquier otro verbo que pasa, aquí sería primero mi negación, ¿ok? Al igual que pasó en verbo to be, la negación también fue antes, y después escribiría mi adverbio de frecuencia. I don't always work in the morning. Así de simple, ¿vale? Entonces, súper sencillo en lo que respecta a estructura. Los adverbios de frecuencia tienen este tipo de posiciones siempre. Verbo to be va antes, cualquier otro verbo va después. ¿Entendido? Después decíamos, como lo tenemos en el cuadrito de al lado, el ojo. Cuando hacemos las preguntas, de nuevo, si es una pregunta cerrada, no hay problema, puedo ocupar mi adverbio de frecuencia. También vamos a ejemplificarlo aquí. Por ejemplo, do you usually go to work in the morning? Tengo una pregunta cerrada. Y aquí lo que estoy haciendo es usar mi adverbio de frecuencia tal cual, como lo había visto antes, ¿no? Mi adverbio de frecuencia está antes del verbo, o lo puedo ver de esta manera, como mi verbo está después del adverbio de frecuencia. ¿Ok? Pero si quiero hacer la pregunta cerrada para preguntarle a alguien qué tan a menudo pasa algo, entonces voy a ocupar la palabra WH o la frase how often, qué tan a menudo. How often, qué tan a menudo, y después ya puedo hacer mi pregunta. How often do you go to the cinema? ¿Qué tan a menudo vas al cine? Aquí ya no usé un adverbio de frecuencia porque lo que quiero saber es qué tan frecuente esa otra persona, o a quien yo se lo diga, lo hace. Entonces la otra persona es la que tiene que ocupar el adverbio de frecuencia para contestarme. ¿Ok? Ahora, ¿son estas las únicas palabras que puedo ocupar para mencionar qué tan frecuentemente algo sucede? No, como les decía, o como te decía, hay muchas otras palabras más, hay más adverbios de frecuencia, pero también tenemos por otro lado expresiones de tiempo que tienen una función similar. En este caso estamos viendo las expresiones de tiempo una vez al, dos veces al y el cada algo. Aquí yo ya le hice la combinación con una vez al día, como se ve en este ejemplo, dos veces al día, ¿ok? Cada día, every day. Y algo interesante o algo a tener en mente aquí es que once y twice es lo mismo que decir que tener la misma, que la expresión completa una vez al, que realmente sería one time a day, una vez al día, por seguir el ejemplo que está ahí, y twice a day sería two times a day. Once y twice vendrían siendo una especie de contracciones. Entonces, si yo ya quiero mencionar 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, lo único que hago es usar esta función más larga, esta frase más larga, cambiando el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times a day, a month. Esta palabra day también puede cambiar, por eso la subrayé en rojo, porque puede cambiar, no siempre es una vez al día. A lo mejor quiero, o quizá quiero expresar no solamente que hago algo una vez al día, sino que hago algo una vez al año o una vez al mes. Entonces ese day va a cambiar por un month o va a cambiar por un year, por la palabra year, año. También el a no es necesario. Si empiezo a hablar en plural, si empiezo a decir, ok, esto lo hago
cada 2 meses. Entonces el ya no me sirve y tengo que reemplazarlo por once every 2 months. Aquí ya estoy combinando once y every, porque every es cada, ¿no? Entonces aquí vamos con every también para señalarlo. Como se ve ahí, day está subrayado porque day es ese tiempo que puede cambiar. Puede ser un día, puede ser un mes, pueden ser meses, pueden ser horas, pueden ser minutos. Y no pasa nada. Por poner otros ejemplos, vamos a tener every month, cada mes, en plural. Every 2 months, cada 2 meses. Cada año, cada 3 años, etcétera. Cada hora, cada 5 horas, cada 5 minutos. Ya podríamos ser tan específicos como quisiéramos. Ahora, ¿qué hay de especial en estas expresiones de tiempo? Quizá podemos pensar, como ya vimos adverbios de frecuencia, quizá se nos llegue a la mente que tenemos que ocuparlos de la misma manera en lo que respecta a estructura o posición en una oración. Sin embargo, este no es el caso, ¿vale? Los adverbios de frecuencia tienen una posición especial, que es la que vimos, después del verbo to be, antes de un verbo principal o de cualquier otro verbo. Las expresiones de tiempo suelen estar o al final de mi oración o al principio de mi oración. ¿Ok? Vamos a poner unos ejemplos aquí. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo veo tele una vez al día. I watch TV. Ya terminé mi oración. Y entonces al final pondría once a day. Pero también puedo comenzar como una vez al día para darle énfasis al tiempo. Once a day, una vez al día. I watch TV. ¿Ok? Yo suelo poner una coma porque me gusta darle ese énfasis, pero he visto en varios textos que a veces no se ocupa esta coma. Entonces eso lo dejo a tu criterio. Ahora, una vez que ya vimos los adverbios de frecuencia de manera rápida o de manera express, vamos a ver de manera express el uso de have got. Aquí yo ya lo tengo conjugado, have got, has got para terceras personas. Y la diferencia que hay entre have got y usar el verbo por sí solo, have en presente simple. Ambos están en presente simple. La única diferencia es que uno cuando yo estoy ocupando la frase o el verbo have got completo, have va a tomar el rol de verbo auxiliar y got vendría siendo como mi verbo principal. Y cuando yo ocupo solamente have, el presente simple, entonces tengo que ayudarme del verbo auxiliar do cuando hago negativos, cuando hago negaciones o cuando hago preguntas. ¿Ok? Pero bueno, empecemos con esto. Have got, has got. ¿Para qué nos sirve? Bueno, vamos a usar have got, has got para hablar sobre aquello que poseemos, para hablar sobre nuestra apariencia y para hablar sobre nuestro trabajo. En un momento daremos ejemplos. ¿Para qué no lo usamos? No lo usamos para referirnos a acciones, porque en inglés tenemos muchas acciones que llevan el verbo have. En ese caso no podríamos poner un have got. Tendríamos que poner solamente la acción que se hace, y eso también lo veremos con ejemplos. Entonces veamos estos ejemplos de los que hablamos. Estos ejemplos de los que hablamos son los siguientes. Vamos a poner el primero. I have got a car. I have got a car. Yo tengo un carro. Estoy hablando de una posesión como tal. Yo tengo un carro, por lo tanto es posesión. Si yo digo, por ejemplo, I have got blue eyes, yo tengo ojos azules, bueno, aquí estoy hablando de mi apariencia. Si yo digo, por ejemplo, I have got a lot of homework, yo tengo mucha tarea, entonces yo estoy hablando de una especie de trabajo, de algo que tengo que hacer, ¿no? Trabajo. Y es así como vamos a ocupar en uso have got. Ahora, ¿por qué no lo podemos ocupar en acciones o a qué nos referimos con acciones?
Bueno, nos referimos a acciones, por ejemplo, cuando decimos con expresiones que ya están completas, como tomar una ducha. Tomar una ducha tenemos dos opciones. O decimos take a shower. Vamos a ponerlo aquí. O podemos decir have a shower. Pero en este caso, si yo me aprendí que tomar una ducha es have a shower, no puedo ponerlo, no puedo ocupar have got para decir voy a tomar una ducha. Have got a shower, esto no es posible. ¿Vale? Entonces, siempre que el verbo have vaya a tener esa connotación o vaya a tener ese significado relacionado a una acción, no hay que ocuparlo o no hay que reemplazarlo por have got. ¿Vale? Para esos casos solamente ocupamos el have solito. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando decimos desayunar, que es have a breakfast, ¿no? Tener un desayuno o desayunar. Have breakfast, desayunar como tal. Aquí tampoco, este es otro ejemplo en el que no podría ocupar have got, tendría que ocupar have por sí solo. Ok. Ahora en estructura, vamos a hablar de estructura. Hay que tener mucho cuidado con have got y have solito, porque la estructura de have got, como decíamos al principio, cuando estamos ocupando have got, have va a funcionar como si fuese nuestro verbo auxiliar. Y en el caso de have solito vamos a tener que ayudarnos del verbo auxiliar do. Vamos a poner algunos ejemplos aquí completos para que vean o para que veas cómo está bien estructurado. Entonces, para los sujetos I, you, we y they vamos a ocupar have got. Para los sujetos he, she, it vamos a ocupar has got. I have got a car. He has got a car. Negativo. I haven't. Haven't, estoy haciendo la contracción de have not. I haven't got a car. He hasn't got a car. Hasn't también estoy haciendo la contracción de has not. Y si quiero hacer pregunta, ¿cómo sería? Bueno, súper fácil. Have you got a car? Ok, have está tomando la posición de verbo auxiliar. Y así estoy haciendo mi pregunta. Have primero, you sujeto después el got y al último lo que poseo o de lo que quiera hablar. Tercera persona, has he got a car? Lo mismo, lo único que pasa es que estoy conjugando mi has. Esta sería la estructura completa con have got. Recuerda, en donde tengo I, puedo reemplazar I por you, por we o por they. Y donde tengo he, puedo reemplazar he por she o por it. Ahora, si yo ocupo have solito, que es lo que decíamos, aquí es donde hay que tener cuidado y donde muchas veces nos equivocamos. Cuando lo ocupo solito ya no tengo que ocupar ese haven't, ya no tengo que ocupar ese have en mis preguntas, sino que tengo que ocupar do. Entonces, si yo vamos a ocupar have breakfast, ya que lo tenemos aquí. Si yo pongo I have breakfast every morning, cada mañana, está bien. Si es tercera persona, también se conjuga. He has breakfast. Aquí se separa igual como lo habíamos dicho antes. Donde tengo I, puedo ocupar el sujeto I, el sujeto you, el sujeto we o el sujeto they. En donde tengo he, puedo ocupar el sujeto he, el sujeto she o el sujeto it. Entonces, he has breakfast every morning. Solamente aclarando algunas cositas. Every morning. Negativo, vamos a ver en qué se diferencia aquí. La primera diferencia que vemos en positivo es que aquí ya no tenemos got. Segunda diferencia, negativo. Ya no voy a ocupar ni haven't ni hasn't. Voy a ocupar I don't have breakfast every morning. Y si es tercera persona, he, she, it. He doesn't have breakfast every morning.
¿Ok? Ya vimos, esto es lo que yo mencionaba anteriormente. Aquí me estoy auxiliando del verbo auxiliar do, pero en negativo. Y para terceras personas me estoy auxiliando del verbo otra vez do, pero conjugado, doesn't. Esa es la negación. Cuando tengo have got, no ocupo do, ocupo haven't o hasn't, porque got vendría siendo mi verbo principal. Pregunta, ¿cómo sería la forma de pregunta de manera diferente? Bueno, seguramente ya lo sabes, pero vamos a ponerlo aquí. Do you have breakfast every morning? Verbo auxiliar do, sujeto segunda posición, have tercera posición y después el resto de mi oración. ¿Ok? Terceras personas, comienza con dos, ya no es negativo, es solamente pregunta, entonces solamente ocupo mi verbo auxiliar solito. Does he have breakfast every morning? Ya respetamos las reglas del presente simple, en donde dice que mis verbos principales ya van a ir en su forma simple, siempre que me esté ayudando de verbos auxiliares, tanto negativo como en pregunta. Y bueno, esa es la super lección express, la lección express sobre have got, has got, y la diferencia que tiene. Vimos su estructura, vimos la diferencia que tiene con have solito. Ahora vamos súper rápido al vocabulario. Vocabulario y expresiones útiles. Vamos a empezar con el vocabulario de tecnología porque es súper sencillo. Escogí un vocabulario muy sencillo. Tenemos aquí computer, computadora. Smartphone, es un smartphone. Aquí en español lo decimos de la misma manera, un teléfono inteligente, un smartphone. Tablet, lo mismo para nosotros, es una tablet, una tableta. Un e-reader, un lector electrónico. El e-reader es como el Kindle o como el de Kobo. Si no lo conocen, lo pueden googlear por ahí. Es un lector electrónico tal cual. SatNav es un GPS, es Satellite Navigation. Keyboard, teclado, el de nuestra computadora. Printer, impresora. Headphones, audífonos. Cámara, tal cual. Y laptop, usamos la misma palabra en español para referirnos a las computadoras portátiles, laptop. ¿Vale? Después tenemos más frases que realmente las primeras que vimos solamente son para tener como una referencia a lo que vemos en nuestro día a día si trabajamos en oficina, o incluso si no trabajamos en oficina, son cosas que ya que ocupa la mayoría de la gente para ir a la escuela, para el trabajo, para todo, para redes sociales. Entonces, el segundo grupo de palabras o de vocabulario ya no van a ser palabras aisladas, van a ser conjuntos de palabras o que combinamos con verbos para referirnos a acciones que hacemos con la tecnología. Por ejemplo, si yo quiero decir busca información en internet, bueno, ese busca, a pesar de que hay muchos verbos para decir busca, como search, como find, como seek, como look for, el único que voy a ocupar para referirme a la información, a encontrar información, va a ser find. Por eso, ok, le quiero decir a mi amigo que encuentre información en internet, find information. Mandar emails, send emails. Send es el verbo, emails el sustantivo. Ver películas, aquí también a veces hay confusión. A pesar de que watch es ver y see como verbo es ver, el que vamos a ocupar para referirnos a películas o a la televisión o a una pantalla va a ser el verbo watch. Subir fotos o subir imágenes. Este upload es el subir para cuando voy a subir una fotografía a Instagram o a Facebook. Ese subir realmente lo que hace es cargar una imagen a esta plataforma, y para eso el verbo es upload. El opuesto de subir es bajar o descargar,
Y ese sería download, download music. Por supuesto, no te quedes solamente con estos sustantivos como information, emails. Hay muchas otras cosas que podemos hacer con el mismo verbo. Por ejemplo, si yo agarro upload, que es cargar o subir, sobre todo cosas digitales, ¿qué más puedo cargar o subir aparte de imágenes? Bueno, puedo subir canciones, puedo subir videos, puedo subir, no sé, un podcast, muchas cosas. Todo lo que pueda subir de manera digital lo voy a ocupar el verbo upload. De la misma manera, todo aquello que pueda descargar digitalmente, como videojuegos, fotografías, videos, etcétera, va a ser con el verbo download. Los últimos dos que tenemos aquí es play games, súper fácil, jugar juegos, y buy things, comprar cosas. ¿Ok? Una vez visto este vocabulario súper rápido, ahora vamos a las frases. Estas frases útiles que nos sirven para llegar a acuerdos con otras personas son frases que nos van a servir mucho tiempo en caso de que viajemos, en caso de que tengamos conversaciones continuamente. Porque, por ejemplo, vamos a ver la primera que tiene why don't we 3 puntos. Why don't we es similar a como cuando nosotros decimos ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hacemos una sugerencia, ¿no? ¿Por qué no vamos al cine? ¿Por qué no algo? Ajá. Entonces, nosotros usualmente solemos decir ¿por qué no? Vamos. Ocupamos el verbo en forma infinitiva o de forma simple. Pero en inglés, después de why don't we, después de why don't we, vamos a ocupar el verbo no de forma infinitiva. Porque recuerda, el verbo de forma infinitiva siempre va a tener un to antes, como to run, to jump, to start. Sino que vamos a ocupar el verbo pero sin el to. ¿Ok? ¿Por qué no? Borré eso, no tenía por qué borrarlo. ¿Por qué no? Algo. Y la regla sería, voy a ocupar why don't we más después de we verbo forma simple. Vamos a llamarle verbo forma simple. Y después, por supuesto, mi signo de interrogación. Vamos a poner el ejemplo arriba. Why don't we go to the cinema? ¿Por qué no vamos al cine? Why don't we go to the cinema? Or to the movies, ¿no? A las películas. Why don't we go to the movies? Tenemos why don't we, después de why don't we, verbo de forma simple, es decir, sin el to. Ese segundo to que ves aquí, ese no tiene nada que ver con el verbo, sino que es una preposición de dirección. Después tenemos how about, otra frase para dar sugerencias, que sería muy parecido a como cuando nosotros decimos ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Y estamos haciendo una sugerencia. ¿Ok? En el caso de how about, se suele tener, por ejemplo, se suele ocupar con tiempos, como cuando cuando llegamos a un acuerdo de, bueno, vamos al cine, ¿qué tal el viernes? ¿Qué tal el lunes? ¿Ok? ¿Qué tal este sábado? ¿Qué tal el siguiente mes? ¿No? Entonces, así es como vamos a ocupar ese how about. Vamos a poner la estructura aquí, how about, los más el tiempo y cierro con signo de interrogación. Otra opción que tenemos con how about es ocupar un verbo en ing. Es decir, si no quiero sugerir como un tiempo, a lo mejor quiero sugerir una acción como ¿qué tal ir por pizza? ¿Qué tal ir al cine? ¿Qué tal jugar un juego? Ahí ya estoy ocupando una acción o un verbo y por lo tanto debería conjugarlo. Cuando tengo how about y voy a ocuparlo con un verbo, el siguiente verbo tiene que estar en gerundio o en ing.
Y vamos a poner el ejemplo aquí al ladito, con ambos, tanto con tiempo como con una acción. Por ejemplo, how about next Monday? ¿Qué tal el siguiente lunes? Y si es una acción, how about going to the cinema? ¿Qué tal ir al cine? Estoy haciendo esa sugerencia, ¿no? Tratando de llegar a ese acuerdo. Después tenemos el siguiente, are you free? Estás libre, 3 puntos. Esos 3 puntos quiere decir que vamos a poner más información ahí. Are you free? Estás libre. Y después de esto podemos ocupar un tiempo. ¿Qué tiempo? El que sea. Estás libre el siguiente sábado, estás libre hoy en la noche, estás libre en 2 horas. Cualquier tipo de tiempo que yo quiera expresar. Entonces sería are you free plus o más time y un tiempo. Por supuesto un tiempo en el futuro. Vamos a poner nuestro ejemplo. Are you free next, el siguiente, next Sunday? ¿Estás libre el siguiente domingo? Sí, no, quién sabe, no sabemos. Y después las últimas 3 oraciones que tenemos aquí ya están completas. De hecho aquí me equivoqué, no es that's. Aquí me equivoqué. Aquí sería that. Vamos a ponérselo ahí, that o that would. Vamos a aclarar esa contracción primero, que tiene that apóstrofe d. Ese that apóstrofe d es lo mismo que that would, pero aquí lo estamos contrayendo para que sea más rápido. That would be great, ¿okay? O that would be great. Esta es la contracción. Ahí está. Y esto viene siendo, eso sería genial. Eso sería genial. O grandioso. Eso sería genial, grandioso. ¿Ok? Y aquí entonces ya podemos hacer las conexiones, ¿no? Alguien me pregunta, why don't we go to the movies? ¿Por qué no vamos a las películas? Ahí puedo yo responder, that would be great. Eso sería grandioso, eso sería genial. Vamos. ¿Ok? That's a good idea, lo mismo, es una buena idea. Eso es una buena idea. Y por último, I'd love to. Ya vieron que o ya viste que aquí también tiene apóstrofe D. Lo único que estoy haciendo es contraer la palabra would de nuevo. I would love to. Me encantaría. ¿Ok? How about, alguien me pregunta, how about going to the cinema? También le puedo decir, I'd love to. Me encantaría. That's a good idea. O that would be great. ¿Vale? Esas son frases muy, muy útiles para llegar a acuerdos, ¿ok? O para aceptar este tipo de acuerdos. Pero también si lo que queremos es pensar un poquito más nuestra respuesta, porque bueno, tenemos que pensar en nuestra agenda o en si decir sí o no. No sé, entonces vamos a necesitar frases para darnos tiempo para pensar. Y este tipo de frases las tenemos en estas pequeñas conversaciones. Alguien me pregunta, la persona A me pregunta, how about next Wednesday? ¿Qué tal el siguiente miércoles? Si no le quiero contestar inmediatamente sí o no, porque tengo que consultar mi agenda, entonces podría ocupar el maybe, quizá, maybe, quizá. Let me see, déjame ver. Let me see, déjame pensarlo, ¿no? Déjame ver. O alguien me pregunta, are you free next Saturday? ¿Estás libre el siguiente sábado? Possibly, posiblemente. Friday is fine. Posiblemente el viernes está bien, pero no es el sábado. Possibly. El viernes está bien, pero como ya dije, possibly es que posiblemente no sea, sino que ya estoy dando otra opción. ¿Ok? Y esas son frases muy, muy sencillas que podemos ocupar para darnos tiempo. No es nada del otro mundo, no son nada difíciles. Es aprendérnoslas de memoria y ya está.
Por último, vamos al vocabulario extra con preposiciones at, in y on. Estas preposiciones son preposiciones de tiempo y yo ya las tengo categorizadas para que sea súper rápido revisarlas. ¿Ok? Vamos a ocupar la preposición at con tiempos, es decir, con horas, cuando digo 5 pm, 6 pm, 8 pm, las 7 pm, voy a ocupar at. Entonces vamos a poner algunos ejemplos también aquí. Vamos a separar un poco más. Tengo una separación muy corta. Vamos a separar un poco más aquí. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ya que estamos viendo o que vimos lo de presente simple, adverbios de frecuencia y todo esto, entonces puedo ir combinando todo este conocimiento y decir, bueno, quiero decir que yo siempre voy al cine. I always go to the cinema a las 8 de la noche. Ok, at, porque voy a ocupar horas, entonces necesito ocupar mi preposición at 8 p.m., ¿no? O 8 o'clock, 8 en punto, a las 8 en punto. O'clock, there we go. ¿Con qué otro tipo de tiempo puedo ocupar at? Puedo ocupar at, o voy a ocupar at, con las palabras the weekend y night. Ejemplo, I always play football, siempre juego fútbol, los fines de semana, o el fin de semana. El fin de semana at the weekend. Pero si quiero decirlo como los fines de semana, solamente at the weekend le tengo que quitar the. At weekends. Hago weekends plural. At night, ok. I go to bed en la noche. I go to bed at night. Voy a la cama en la noche. Como toda la gente normal. ¿Ok? De esa manera o vamos a ocupar at con estas pocas preposiciones de tiempo. Hay muchas más, obviamente, pero aquí lo vamos a dejar de manera sencilla, de manera muy simple, con pocas palabras para que no sea tanto que revisar. Siguiente preposición, la preposición in. En este caso vamos a ocupar in para seasons, que son temporadas del año. Vamos a ocupar in con partes del día como en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no night, ¿ok? Y vamos a ocupar in con los meses. Vamos a ver unos ejemplos. Temporadas, hay 4 temporadas. Primavera, verano, otoño e invierno. Primavera. Spring, summer, spring. Verano. Summer. Spring, summer. Otoño. Otoño se le puede llamar fall o se le puede decir autumn. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Autumn. Spring, summer, fall o autumn. Ese es su otro nombre. Y por último, invierno, winter. ¿Ok? Esas son las temporadas. Un ejemplo ocupando las temporadas sería Christmas o la Navidad. Mi familia celebrate Christmas. Mi familia celebra Navidad en invierno, como todas las demás familias, en winter, ¿no? Pero bueno, si quiero hacer otra cosa y quiero mencionar el verano, el otoño o la primavera, siempre va a ser in winter, in spring, in summer, in fall or in autumn. Partes del día, decíamos, en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no night, sino nos referimos a la palabra evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok?
Ejemplo. I usually have dinner in the evening. Yo usualmente ceno, have dinner, en la noche, in the evening. Y para los meses también voy a ocupar in December, in January, in February, in April, in May, in March, etc. ¿Ok? Un ejemplo ya lo vamos a poner por aquí porque ya no tengo mucho espacio. Vamos a poner, por ejemplo, Mother's Day is in March. El Día de las Madres es en marzo. Y aquí ya lo estoy viendo como, no digo on March o at March o off March, siempre es in March. Los meses van a llevar la preposición in. Ahora, on. Con la preposición on voy a mencionar días y voy a mencionar la palabra week, weekdays, que es como los días de lunes a viernes. Entonces, días vamos a tener on Monday, en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, toda la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, y por último, on Sunday. ¿Ok? Entonces, de lunes a viernes, Monday to Friday, a todo ese periodo le puedo llamar weekdays. Y para la palabra weekdays también voy a ocupar on weekdays. Pero para mi fin de semana, Saturday, Sunday, bueno, algunas personas lo agarran desde el viernes, sábado, domingo. Para mi fin de semana, o cuando me quiera referir a los fines de semana, ya no va a ser con on, va a ser con at. At the weekend, at weekends. Ahora, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, porque también es posible, no es que sea una regla que solamente con at o solamente con on, también es posible decir on weekends. No hay problema. Entonces, si no quieres hacerte mucho lío con el at, con el on, puedes eliminar the weekend con el at y pasarlo al on para que sea una sola categoría. Decir, ok, puedo decir on weekdays y puedo decir on weekends, ¿vale? No hay una diferencia. Realmente la diferencia es como lo suele explicar o lo suelen explicar los libros. Una es una expresión americana, la otra es una expresión más británica. Así de simple. Y bueno, este es el vocabulario extra con in, con on y con at. Lo único que tenemos que aprendernos con estas preposiciones es con qué tipo de tiempos las tengo que ocupar. De nuevo, repaso súper rápido. At con las horas. At 8 o'clock, at 8 o'clock, at 8:30, at 8:90, 19, sorry. At 4:20, at algo, at una hora en específica, ¿no? Cuando tengo la palabra night, también voy a ocupar at. Cuando tengo la palabra weekend o the weekend, puede ser at o puede ser on, eso ya lo explicamos. Cuando tengo in o la preposición in, lo voy a ocupar con temporadas, primavera, verano, otoño e invierno. In spring, in summer, in autumn, in winter. Con partes del día también va in the morning, in the afternoon, in the evening. Con los meses, in December, in January, in February, etc. Y para los días voy a ocupar on. ¿Ok? Y esta fue así de rápida la lección express de hoy. Espero que no se te haya hecho muy pesado. Fue muy rápida y con un vocabulario muy simple. Y eso sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.